Navidad y fin de año. Mientras tanto, en Guayaquil crece la cifra de muertes diarias a causa del COVID-19. Nuevo hecho de sangre. Asesinan con más de 20 disparos a un hombre en su vivienda al oeste del puerto principal. Dramático rescate del piloto de una avioneta que tuvo que aterrizar de emergencia sobre las rieles de un tren en Estados Unidos. Así empieza la noticia, emisión estelar. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a esta nueva semana de labores aquí en su informativo La Noticia, emisión estelar. Saludamos también a Julio César Saona. Te escuchamos, Julio César. Buenas noches. Querida Ana y amigos televidentes, buenas noches. Un gusto acompañarlos. Durante este inicio de semana se han registrado 2 muertes violentas. Una acá en el sector sur, otra en el norte de Guayaquil. Más adelante nosotros les vamos a tener detalles de lo que se dieron, estos hechos de sangre que se suscitaron en el puerto principal. Adelante, tú tienes más, Ana. Por supuesto, Julio César, más adelante realizaremos un nuevo enlace contigo. Por ahora queremos informarles que Estados Unidos anunció la revocatoria de varias visas de no inmigrantes a jueces ecuatorianos y personas que trabajan en los sectores judiciales y legales. El anuncio fue realizado a través de un comunicado en el que se recalcó que la entrega de permisos de ingreso a ese país es un privilegio y no un derecho. Sin especificar datos de las personas a quienes fueron retiradas las visas ni el número, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, a través de un comunicado oficial, anunció que a partir de ahora algunos jueces y varias personas que trabajan en sectores judiciales y legales no contarán con la visa americana. En el documento señalan que la decisión corresponde a que este grupo de personas no calificarían para obtener el permiso de ingreso a su país, enfatizando que tener una visa es un privilegio, no un derecho. Además mencionaron que la Embajada de Estados Unidos toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas. En el mes de diciembre del año pasado, las visas fueron retiradas a 5 generales de la Policía Nacional. El embajador de Estados Unidos en nuestro país dijo que se retiraban las visas a narcogenerales, mencionando que era parte de una nueva política del gobierno norteamericano en su lucha anticorrupción. Informó Sofía Vintimilla. Y mucha atención, amigos, porque un nuevo caso de sicariato se registró en el sur de Guayaquil. Julio César Saona se encuentra en el sitio para darnos detalles de este hecho violento que ocurrió hace pocas horas. Julio César, cuéntanos. Querida Analí, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, más temprano, durante horas de la tarde, pues se registró un primer hecho violento, el cual se dio en el norte de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, entre las 7 y 8 de la noche se registró otro sicariato que se dio en la ciudadela La Fragata, cerca del sector de Los Esteros, al sur de la ciudad de Guayaquil. Nosotros estuvimos en el punto y recolectamos más que nada las versiones y todo lo que ocurrió a esa hora de la noche, mientras lógicamente pues el sicariato se estaba dando acá en la ciudad de Guayaquil. Tenemos un informe respecto al hecho. Todo ocurrió al interior de este local de reparación de motos. Desconocidos llegaron al sitio ubicado en el sector de Los Esteros, esto al sur de Guayaquil. Los disparos lo alcanzaron acabando con su vida de inmediato. Se hicieron las primeras indagaciones, hubo resultados. Un ciudadano de aproximadamente 21 años que se encontraba al interior de la mecánica recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego, producto de lo cual falleció. El hoy fallecido, en su pasado judicial, cuenta con un registro por tenencia y porte de armas de fuego. Los testigos solo podían observar de manera impávida este nuevo caso de sicariato. Autoridades de seguridad se encargaban de determinar los indicios balísticos que se encontraron. Al momento continúan nuestras unidades realizando la explotación del lugar. Adicionalmente, en la motocicleta que él se transportaba, es decir, en la que se encontraba al interior de la mecánica,
se encuentra alterado su serie alfanumérica. Este es otro caso de asesinato en Guayaquil. La policía se encarga de revisar las cámaras de seguridad de la zona para tener mayores detalles de este nuevo hecho de sangre, que en los próximos días darán detalles, informó Julio César Saona. Hay que destacar otra cosa importante, ¿no? Se desplegó un fuerte piquete policial en este sector de la Fragata, es una vía que está entre la Fragata y el sector de los Esteros, para poder, lógicamente, pues tener los indicios. La policía por lo pronto se está reservando un poco el hecho de las investigaciones y, obvio, no se puede presionar debido a que ellos están realizando este tipo de indagaciones para poder dar con el paradero de la persona o de las personas que realizaron este acto delictivo. Sin embargo, no solamente en la ciudad de Guayaquil se han dado este tipo de hechos violentos, pues en la vía Novol-Pajonal se dio un nuevo caso de sicariato. Esto es cuando una persona resultó acribillada en la vía. Pues no, elementos policiales llegaron hasta el punto, también recolectaron los distintos indicios balísticos, criminalística llegó al punto. Pues esto habría sucedido en la vía, más que nada en la ruta en donde se dio este nuevo caso de sicariato. Y aparte de todo, no solamente en estos cantones de acá del Guayas, sino que en Quevedo también se dio otro caso de sicariato. Es un inicio de semana bastante movido en este tipo de actos delictivos, porque solamente entre lo mencionado, a breves rasgos, en Guayaquil fueron 2 muertes durante la tarde y noche, en Quevedo en la noche también otra muerte violenta, y en la vía Pajonal-Novol, pues también otro hecho delictivo. Es lo que podemos informar hasta esta hora de la noche. Si es necesario, nosotros nos volveremos a conectar, querida Analí, para poder darles más que nada pues actualización de datos. No todo lo que ha sucedido en este inicio de semana, como ya dije, bastante violento en la ciudad de Guayaquil, en Quevedo y en Novol. Tú tienes más información desde estudios. Muy buenas noches. Claro que sí, Julio César, y no solo en estos puntos del país. Un hecho similar se registró en el Cantón Milagro. Allí sujetos en moto asesinaron a un hombre mientras realizaba compras. El sujeto, la víctima, registraba antecedentes penales. Aún incrédulos por su muerte, los familiares de Vladimir Sellán acompañaban su cuerpo sobre el camino de tierra. Minutos antes, él había salido de su casa para comprar huevos en una tienda cercana. Sin embargo, en el trayecto fue sorprendido por 2 sujetos en moto. Si dicen que le dio la espalda porque ya iba a entrar acá a la casa, entonces ahí que lo cogen y lo dispara una persona. No le roban nada, no se le llevan nada. No le roban nada, ¿qué le van a robar? Sí, llevaba nomás, era 60 centavos para comprar los huevos, unos huevos que iban a comprar. Cometido el asesinato, los 2 hombres huyeron del sitio a precipitada carrera, aunque lo hicieron sin la motocicleta, porque esta se quedó a pocos metros del lugar del crimen. Los familiares del hombre de 33 años desconocen las motivaciones de la muerte, aunque precisaron que él ya tenía un pasado judicial. Por ahí, claro, como cualquier persona a veces uno tiene, entonces sí ha tenido uno. ¿A qué se dedica él? Al comercio, sí, vendía ropa, vendía cosas así. No les puedo dar declaraciones en este momento, tenga la bondad, estamos trabajando. En este caso, los policías del Distrito Milagro optaron por el silencio frente a las cámaras. Informó Eric Zambrano. Sicarios asesinaron a un ex integrante de la policía en el Cantón Salinas, provincia de Santa Elena. Se presume que la causa del crimen sería un ajuste de cuentas, pues la víctima fue dado de baja por estar involucrado en el robo a un banco. La policía investiga el asesinato. En el sector Las Dunas del Cantón Salinas, Cristian Javier Mosquera Bosques fue acribillado muy cerca de su domicilio. Según las primeras investigaciones, 2 sujetos a bordo de una motocicleta habrían seguido a la víctima. Cuando éste llegó en su vehículo hasta su casa, empezaron los disparos. Intentó huir, pero los impactos lo alcanzaron, quedando tendido en media calle. Según versiones de su esposa, puede observar que al bajarse de su vehículo, dos ciudadanos en una motocicleta negra, pues le interceptan entrando a la puerta de su vivienda, ante lo cual el ciudadano hoy occiso escapa, y al girar justamente la esquina de su casa, pues lo interceptan y le disparan de aproximadamente
8 proyectiles dentro de su cuerpo. El fallecido era un ex policía. Conocemos que fue dado de baja porque estuvo involucrado en el robo de un banco. No se descarta que él haya tenido participación en hechos delictivos o ser miembro de alguna banda, no se descarta. Elementos del Departamento de Criminalística realizaron las diligencias de ley y el cadáver fue trasladado hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. La policía evitó el cometimiento de un sicariato en el norte del cantón Durán, en Guayas. 3 sospechosos fueron detenidos. Una joven de solo 18 años era parte de este grupo, conformado además por otro ecuatoriano y un venezolano. Tras una alerta ciudadana, los uniformados llegaron hasta la Ciudadela Maldonado por la presencia extraña de un taxi amarillo, en cuyo interior habían personas sospechosas. Se logra ubicar un arma de fuego marca Taurus 9 milímetros con 7 proyectiles. Además, en la cartera que tenía la ciudadana Melanie se encuentran 20 municiones más. El taxi lo utilizaban para despistar. El vehículo era de propiedad de la persona que lo conducía. Se logró conocer que él hacía de campanero dentro del automotor, mientras el extranjero y la joven de 18 años fingían ser una pareja que paseaba por el sector, pero realmente estaban esperando a un ciudadano a quien los 3 implicados intentaban asesinar. Un ciudadano venezolano, de acuerdo a la información que hemos logrado recopilar, él sería la persona que iba a realizar el hecho violento, y además tenemos información que habría participado en otros hechos violentos en el cantón Durán y en la ciudad de Guayaquil. La persona en contra de quien pretendían cometer el sicariato manifestó a los agentes que no mantenía problemas con nadie y que tampoco había recibido amenazas, pero confesó que hace varios días había notado la presencia de vehículos con personas extrañas merodeando el sector. Tenemos 27 municiones 9 milímetros, $145, 2 teléfonos celulares y el vehículo taxi en el que se estaban movilizando. Informó José Morales. Un nuevo hecho de sangre se registró en el oeste del puerto principal. Asesinaron con más de 20 disparos a un hombre en su vivienda ubicada en el sector de San Eduardo. La víctima había salido de uno de los recintos penitenciarios hace un año. Los vecinos de la zona solo escucharon los disparos. De ahí que, alarmados, en el sector conocido como San Eduardo, en el norte de Guayaquil, una persona fallecida de sexo masculino se encontraba al interior de esta vivienda. Serían más de 20 impactos de bala que el sujeto recibió. Lo que comentan testigos del hecho, aparentemente llegaron 2 vehículos hasta el lugar, varias personas en los mismos, y en cuestión de minutos la escena estaba ahí. En la segunda planta se encuentra una persona de sexo masculino de aproximadamente 23 años, sin vida. El mismo que en su cuerpo tiene varios impactos de proyectil de arma de fuego. De acuerdo a versiones de los moradores, indican que al lugar llegaron 2 vehículos Chevrolet Saí, concho de vino, de los cuales se bajaron varias personas e ingresaron al lugar y fueron los que realizaron o perpetraron este hecho. La policía en el lugar recolectando las pistas necesarias para poder esclarecer este hecho. Dicen que hay que profundizar en este nuevo sicariato en la zona 8. La persona que hoy se encuentra sin vida, efectivamente revisada el pasado judicial, tiene 2 antecedentes, el uno por un delito flagrante, por robo, y el otro por asociación ilícita. El cuerpo fue trasladado hasta los laboratorios forenses, dejando el ambiente tenso en el lugar. Que sigue el aumento de los sicariatos, tan solo en 10 días que ha transcurrido este 2022. Estamos acá con nuestras unidades realizando las primeras indagaciones. Una vez que tengamos mayores datos, vamos a hacerles conocer. Informó Julio César Saona. Con más frecuencia, delincuentes y sicarios utilizan armas de mayor alcance para cometer sus ilícitos. Son fusiles de alto impacto que pueden atravesar inclusive hasta paredes. ¿Por dónde ingresan esas armas? ¿Y qué tipo de controles ejecutan las autoridades pertinentes para frenar su tráfico? Más del 95% de los decomisos e incautaciones son en la ciudad de Guayaquil. Este miércoles, en la emisión estelar de su informativo La Noticia, les presentaremos un informe especial.
22 horas con 15 minutos, seguimos con más noticias. 2 hombres murieron asfixiados en una mina ubicada en el cantón Zaruma, provincia de El Oro. Las víctimas realizaban trabajos de minería ilegal cuando perdieron la vida. El equipo de rescate tardó más de 3 horas en recuperar los cuerpos de Galo Jenner Vaquerizo Díaz y Jordan Salvador Herrera Tinoco, quienes fallecieron al interior de una mina ubicada en la zona de exclusión minera. Las víctimas al parecer realizaban trabajos ilegales. Aparentemente, de acuerdo a entrevistas, son personas que se dedican a la minería ilegal, los denominados sableros. Las personas oxisas. Se presume que la falta de aire fue la causa del deceso de los ciudadanos, quienes fueron hallados a 3 kilómetros de profundidad. De acuerdo a la verificación que se realizó a los cuerpos, no presentaban ningún tipo de violencia a su integridad física, por lo cual se presume que es por asfixia. Fue complicado para los socorristas y voluntarios llegar al sitio donde estaban los fallecidos debido a la falta de oxígeno que complicó la situación. Claro, porque no había oxígeno pues ahí donde estaban y tocó aguantar la respiración y dejarlos amarrando con una soga del pie y luego continuar a jalarlos donde había oxígeno porque no se aguantaban más. A pesar de que existe prohibición de realizar trabajos de extracción minera en la zona debido al riesgo que representa para la ciudad, ya que registra hundimientos desde hace mucho tiempo atrás, los llamados sableros, quienes son patrocinados presuntamente por grandes empresas mineras, continúan trabajando en el sitio aún a costa de sus vidas, informó Richard Ceballos. 2 hombres intentaron lanzarse desde el puente nuevo sobre el río Chiche en Pichincha. Los ciudadanos habrían estado bajo los efectos de licor. Agentes de policía evitaron que atentaran contra sus vidas. La mañana avanzaba. Por el puente nuevo del río Chiche, un policía circulaba a cumplir con su jornada de trabajo. De pronto observó que un hombre estaba al filo de la baranda con todas las intenciones de saltar al vacío. Paró el vehículo, se bajó y logró atraparlo antes que caiga. En primera instancia, lanza un objeto al vacío y posterior se sube sobre las barandas, saliendo de la protección del mismo. Con ayuda de otros buenos samaritanos lo volvieron a la realidad. Sentado en el muro, supuestamente comentó que tenía problemas familiares, que hace 3 años perdió a su único hijo y que la manera de acabar con su dolor era dejando este mundo terrenal. Presumiblemente estaba con aliento a licor, entonces alcohólica, por lo cual no estaba en su sentido. 6 horas después, en el mismo sitio, a la misma altura, policías que patrullaban por el puente se percataron de la presencia de un hombre con iguales intenciones. El chofer aceleró el vehículo, sus compañeros se bajaron y otro presunto suicida a salvo. Dejando a sus familiares a buen recaudo, de igual manera tomando en consideración el tratamiento que debe seguir dicho ciudadano. También habría estado bajo efectos de licor. El hombre de 24 años pedía a los informados que no lo detengan, que estaba ahorcado por la situación económica. Compró un televisor que no pagó algunas cuotas y la deuda ahora sobrepasa los $2,000, dinero que no tiene. El alcohol es el principal detonante en cualquier actividad, sea esto de violencia o de contravención o algún delito que se pueda cometer. 2 historias más que se suman al puente del Chiche, mudo testigo de la decisión fatal de muchas personas, más de 180 metros de altura, que han terminado con líos terrenales de decenas de suicidas. En Quito informó Iván Casamen. Un joven motociclista murió tras chocar contra un poste en Cuenca, provincia de Azuay. Veamos. El accidente donde perdió la vida el conductor de una motocicleta ocurrió en una avenida de la parroquia San Joaquín de la capital Azuaya. Como se puede ver en el video, la moto se encuentra circulando por la vereda y luego se estrella estrepitosamente contra un poste de luz. Pierde control y dominio de la motocicleta. Estamos por establecer las causas y circulando por la acera hasta impactarse con el poste que ustedes pueden observar. Producto del fuerte impacto, el ciudadano que conducía la motocicleta murió casi instantáneamente a metros del accidente.
Se desconoce la identidad y nacionalidad del fallecido. En el lugar se encontró una persona sin signos vitales de sexo masculino de aproximadamente 22 años. La motocicleta, por la energía cinética, la velocidad que tenía, se desplazó aproximadamente 22 metros con 70. En resumen, la trágica muerte de un joven y daños materiales en la motocicleta, sumándose a ello la preocupación ciudadana por la velocidad que imprimen este tipo de vehículos que muchísimas veces causan estas tristes pérdidas, informó Francisco Ramírez. En los 10 primeros días del año se han registrado 30 muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón, 20 más en comparación al mismo periodo del año anterior. Los detalles enseguida. Tras 8 años en la Corte Nacional de Justicia entró a análisis la sentencia de 18 meses de pena privativa de la libertad contra Diego Vallejo, ex asesor de José Serrano, ex ministro del Interior. Serrano ha denunciado persecución de parte del correísmo por impulsar denuncias por supuestas irregularidades en ese periodo presidencial. Siguen saliendo a la luz casos sobre la supuesta metida de la mano en la justicia durante el correísmo. Y con la metida en la mano de la justicia se escogió los fiscales y se escogió el tribunal. Esta vez se trata de Diego Vallejo, ex asesor de José Serrano cuando este se desempeñó como ministro del Interior. Vallejo fue sentenciado en el 2014 a 1 año 6 meses de pena privativa de la libertad por asociación ilícita, condena que ya la cumplió. Su defensa hoy llegó a la Corte Nacional de Justicia para, mediante el recurso de revisión, se lo declare inocente. Diego Vallejo se le condena por ser amigo de Galo Lara, por ser amigo de Gilmar Gutiérrez, por ser amigo de Fidel Araujo. En la mano llevaron el testimonio de Osvaldo Rivadeneira, exfuncionario judicial, que en el 2019, en declaración juramentada desde Colombia, denunció la presión que recibió para que Vallejo sea judicializado, porque aparentemente sabía mucho. Para el efecto, en los alrededores de la Corte Nacional se montó un operativo. Y cuando cruzaban por aquí, por el Amazonas, le implantaron una mochila con 2 armas inservibles, sin proyectil, sin percusor. Pero estaba todo camuflado, todo estaba amañado por el señor José Serrano. Diego Vallejo tenía mucha información de muchas denuncias, y como le digo, una de las más fuertes fue el tema de cómo se eligió al fiscal general del estado de aquella época, Galo Chiriboga. Junto a Vallejo fue procesado William Galeano. Hoy esta prueba podría ser de mucho valor para que los jueces Walter Macías, Daniela Camacho y Luis Rivera puedan declarar la inocencia de Vallejo y Galeano. Le pido perdón a Diego Vallejo por no haberlo ayudado en su momento, pero me veía forzado porque fui obligado a hacerlo, amenazado por la unidad de gestión presidencial de aquella época, por Ronnie Vallejo y todo su grupo de agentes. Todo fue hecho para que Diego Vallejo pague injustamente una cárcel, inclusive adentro de la cárcel se intentó atentar contra su vida. En la actualidad los dos se encuentran en el exterior, ya que temen por su integridad. La sentencia se la conocerá este viernes. La Corte Nacional de Justicia tiene la oportunidad de resarcir el grave daño que la justicia correísta cometió en mi caso. Informó Héctor Romero. Autoridades sanitarias esperan un pico alto de contagios en todo el país durante esta y la próxima semana como resultado de las festividades de Navidad y fin de año. Insisten a la ciudadanía que acudan a vacunarse como medida de prevención. Crítica. Así calificaron las autoridades sanitarias de gobierno la situación epidemiológica que atraviesa el momento del país. Y es que solo en la primera semana del 2022, los casos positivos confirmados de COVID se duplicaron. El incremento está casi duplicando los casos semanalmente y como vemos también en términos semanales, estamos ya llegando a los niveles de los picos que se dieron en el 2021. Para esta y la próxima semana, estiman que los casos continuarán en aumento. Todavía tenemos en el país la variante Delta, que es la que más complicaciones nos da más hospitalizaciones, casos graves y casos de UCI.
Poco a poco, esta semana, la Omicron irá desplazando la Delta. Detallaron que la red de salud pública aún cuenta con disponibilidad de camas en hospitalización y unidad de cuidados intensivos. Aseguraron que de llegar al 80% tienen la capacidad de ampliarse. A nivel de todo el país, hospitalización de 1.365 camas, de las cuales al momento están 609 ocupadas. En cuanto a cuidados intensivos, a nivel de país tenemos 473 camas asignadas, de las cuales están ocupadas 304. En cuanto a la mortalidad por el virus, se mantiene en un 13%. Solo la primera semana de enero se reportaron 23 fallecimientos. Resaltaron que mantener bajo este índice obedece al plan de vacunación. ¿Tenemos fallecimientos? Claro que sí. El 80% de esos en personas no vacunadas o en personas que tienen vacunas con una sola dosis. Se garantizó que se cuenta con las pruebas necesarias para continuar testeando a la población y descartaron un desabastecimiento de insumos, pero insistieron en que se apliquen bajo criterio médico a quienes en realidad requieren. Se han realizado aproximadamente 15.000 pruebas de antígeno, de las cuales tenemos el 53% de positivos y aproximadamente 20.000 pruebas de PCR, de las cuales tenemos un 38% de positividad viral. Esto nos indica que estamos en un brote pandémico. En este marco, la ministra de Educación, María Brown, anunció que el sistema de educación inicial, es decir, los menores de 4 años, también suspenden sus actividades desde este 10 al próximo 16 de enero, para que los docentes puedan recibir la dosis del refuerzo. En Quito informó Adriana Rojas. Crece la cifra de muertes diarias por causas del coronavirus en Guayaquil. Así lo expresaron autoridades de salud local, quienes desde este lunes procedieron a intervenir nuevos sectores donde se registra el mayor número de casos. 3 nuevos puntos en la ciudad fueron intervenidos en materia de salud. Se trata de sectores como Guayacanes, Bastión y Monte Sinaí. Estos son los hotspots frente a las resultantes que vimos en la semana de trabajo. Semana pasada nos dimos cuenta que eran los puntos donde hay mayor contagio. El informe epidemiológico en el inicio de esta nueva semana señala la existencia de cifras que van al alza. Los nuevos casos confirmados se duplicaron, mientras que las muertes diarias continúan incrementándose. Estábamos en 1.700 la semana pasada y éramos subido a 3.900. La ocupación de camas UCI de 85 más o menos que había subido a 127. Y la mortalidad, nosotros la teníamos en 5 personas que fallecían diariamente por COVID, que ahora tenemos en 7. Para los funcionarios de salud municipal, estas son cifras que continuarán reflejando un resultado como consecuencia de los 2 últimos feriados, el de Navidad y el de fin de año. Y esperar hasta la próxima semana a ver cómo va la epidemia y según eso ir tomando medidas alternas, ¿no? Por ello, abordaron estos sectores para realizar visitas puerta a puerta, fumigaron y hasta levantaron una carpa de vacunación, con la finalidad de disminuir estos índices. Que necesitamos la colaboración, la corresponsabilidad de la ciudadanía. Este fin de semana que hay 58.000 automóviles que salieron de la ciudad hacia los balnearios, hacia las playas y por tanto es un tema que podría desembocar en nuevos contagios. Informó José Morales. El municipio de Guayaquil empezará a solicitar el carnet de vacunación en las paradas de los buses urbanos. Personal de la Dirección de Vinculación Ciudadana de la ATM, la Metrovía y Policía Metropolitana efectuarán los controles aleatorios. Mientras tanto, la transportación intra e interprovincial y turística deberá exigir el documento en las boleterías. Miles de contagios obligaron al Cabildo a dar el paso. En los próximos días nadie podrá subirse a un bus sin el carnet de vacunación. En el COE cantonal definen detalles de un control que será aleatorio. Hacerlo de una manera más eficiente y eficaz y no afectar la movilidad en la ciudad de Guayaquil. La ATM cuenta con 780 agentes civiles, pero según el general Luis Lalama, articularían el trabajo de manera exclusiva con la Dirección de Vinculación Ciudadana, Metrovía y agentes metropolitanos. Nosotros sí tenemos ya de cuáles son los paraderos que soporta un gran número de usuarios
y en qué horarios también esto pasa. Las paradas con alto flujo son Casuarina, Avenida Rodríguez Bonín, Vergeles, Narcisa de Jesús y Vía Daule. Estaciones de Metrovía, Florida Norte, Carlos Julio Arosemena, Avenida Olmedo, 25 de Julio, Domingo Comín, Clemente Huerta y Abdón Calderón. Ya en la tarde trascendió que implementarán la medida desde este miércoles. De hecho, empezaron la socialización con los usuarios de la Metrovía en las estaciones con mayor afluencia. Comuniquen a sus familiares y conocidos para que estén al tanto. Quería que sí, porque nos dan, creo que a nosotros un poco más de seguridad, pues no al usuario en este caso. Desde este miércoles la medida también será obligatoria en boleterías de las cooperativas de transporte interprovincial. Que van a hacer uso del servicio de transporte y desde la siguiente semana para aquellos menores de 5 años en adelante. Un carnet que toma fuerza y es equivalente a la cédula o licencia de conducir. Una credencial de supervivencia. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. En Guayaquil, centros comerciales y supermercados están requiriendo el carnet de vacunación a los niños que acuden con sus padres para ingresar al patio de comidas o a los juegos infantiles. En algunos establecimientos también solicitan la cédula de identidad. La escasa afluencia obedece al pico y los gastos desatados en diciembre. Sin embargo, en uno de los centros comerciales más grandes de Guayaquil, todos deben presentar sus carnets. Incluso los niños de 5 años, según lo dispuesto por el COE Nacional. Bueno, por seguridad sí está bien, porque los niños son los que transmiten más la enfermedad. Pues. Porque esta epidemia está terrible. Y hay niños que aún no han sido vacunados. La mayoría va a la plaza de comidas y por ahora pues, lo otro puede esperar. Los criterios de las madres de familia, sin embargo, son diversos. En niños no. Porque, bueno, por ahí todavía no le exigen la vacunación y todavía no estoy segura si lo va a vacunar. Porque dicen que les puede afectar a la salud, no saben lo que están inyectando, hay niños que de pronto fueron operados del corazón. Por ahora aquí solo están pidiendo el carnet a niños desde los 12 años. En un comunicado, informaron que sobre la solicitud de certificados de vacunación a niños desde los 5 años, el centro comercial está a la espera del pronunciamiento del COE cantonal, autoridad competente para las disposiciones en Guayaquil. Apenas se disponga, el centro lo acogerá inmediatamente. En supermercados también cumplen con la disposición, afirman. En algún momento alguna queja, pero han sabido entender en algunos momentos. Suele darse, pero ha habido bastante comprensión en el caso, ¿no? Con ello, los niños también. Contra viento y pandemia. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Y en noticias internacionales nos llegan desde Estados Unidos imágenes del dramático rescate del piloto de una avioneta, segundo antes de que la nave fuera arrollada por un tren en el condado de Los Ángeles, en California. El piloto hizo un aterrizaje de emergencia que lo llevó a tomar tierra justo en las vías del tren. Las autoridades afirmaron que la avioneta perdió potencia al poco tiempo de despegar del aeropuerto en el Valle de San Fernando. El piloto era el único ocupante a bordo y tras ser rescatado fue llevado a una casa de salud donde se recupera satisfactoriamente. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tomó posesión de su cargo en medio de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Esta última sancionó a sus hijos y a otras 5 personas cercanas al régimen, además de 3 instituciones: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto de Telecomunicaciones y Correos. Poco después de este anuncio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones contra otros 6 funcionarios del régimen. Esto por las cuestionadas elecciones en ese país y la represión a los derechos humanos. Ortega asume su 5º mandato. En nuestro
país, con más frecuencia delincuentes y sicarios utilizan armas de mayor alcance para cometer sus ilícitos. Son fusiles de alto impacto que pueden atravesar inclusive hasta paredes. ¿Por dónde ingresan esas armas? ¿Y qué tipo de controles ejecutan las autoridades pertinentes para frenar su tráfico? Más del 95% de los decomisos e incautaciones son en la ciudad de Guayaquil. Este miércoles, en la emisión estelar de su informativo La Noticia, les presentaremos un informe especial. Gracias por permanecer junto a nosotros, amigos. En los 10 primeros días del año se han registrado 30 muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón, 20 más en comparación al mismo periodo del año anterior. La policía asevera que tiene como meta disminuir los asesinatos en este 2022, a pesar de que ya comenzamos con un saldo en contra. Solo este fin de semana se registraron 10 muertes violentas en la zona 8, 2 que se dieron en el cantón Durán. Fue al interior de los domicilios. Donde la víctima, una señora que estaba conversando con una persona de sexo masculino, manifiesta que esta señora se dedicaba a la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Y la otra muerte que se da en Durán igualmente es al interior de un domicilio donde manifiestan que este joven de 19 años en la tarde había tenido una riña con otro joven. Y según versiones manifiestan que son de dos grupos delincuenciales organizados del sector que están en disputa. Entonces por eso que en la noche llega a su domicilio y lo victima con un impacto a la altura de su cabeza. En este último caso, un menor de 17 años de edad implicado fue aislado. En el bloque 6 de Bastión Popular, un hombre fue atacado por un sicario, mientras que en los esteros al sur de Guayaquil, un joven fue asesinado mientras se cortaba el cabello en esta barbería. Se bajaron de un carro, de una vez se metieron a disparar. ¿Cuántos disparos se escucharon? Bueno, como 11 tiros supuestamente fueron. Además, un doble crimen se registró en Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. Los dos jóvenes no tenían antecedentes delictivos. No tienen antecedentes, pero se dedicaban a la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Todos los hechos que se dieron el fin de semana, de las 10 muertes violentas, 9 son por microtráfico y una es de carácter emocional, la que pasó en Pascual, donde muere una señorita al interior de un vehículo. En los primeros 10 días del año se han registrado 30 muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón, 20 más en comparación al mismo periodo del 2021. El 83% son por violencia criminal, es decir, por microtráfico. Y si lo vamos desglosando, 1 por tráfico internacional de droga y 21 muertes violentas por microtráfico, que nos da un total de 25. Aquí suma una muerte violenta por un robo a una unidad económica. Entonces, las otras 5 muertes son por violencia interpersonal. Y a pesar de tener un saldo en contra en estos primeros días del año, el comandante general de la policía asevera que tienen el objetivo claro de reducir los asesinatos en este 2022. Estamos altos, pero vamos a reforzar los trabajos, los operativos direccionados al control de armas de fuego. Y la meta es reducir de lo que pasó el año pasado y lo vamos a lograr. Informó Roselena Vascones. Capturan en Manaví al 6º más buscado de la provincia del Guayas. El sujeto es requerido por el presunto delito de violación. El caso fue denunciado en el 2017 por la madre de una menor de edad. En ese entonces la pequeña tenía apenas 9 años de edad. El supuesto agresor sexual se aprovechó de la buena relación de amistad con el abuelo de la niña para frecuentar con malas intenciones el círculo familiar de la víctima. Por varias ocasiones habría abusado carnalmente de la menor. Debido a los peritajes tanto psicológicos como físicos en la víctima, pues se da que efectivamente se realizaba este tipo de abusos en contra de la menor. De las aparentes aberraciones del hombre de 55 años de edad se enteró la madre de la pequeña, quien denunció el hecho registrado en un sector del cantón Yaguachi. Al enterarse que tenía que responder a la justicia, el sospechoso optó por abandonar la ciudad. La madre de la víctima se da cuenta de estos hechos que se habían suscitado por el lapso aproximado de unos 2 años, en vista de que justamente en esa ocasión se encontraban realizando una campaña en contra de este tipo de delitos. El hecho ocurrió en el 2017. La delegación al bloque de búsqueda llegó en el 2019. Por más de 2 años los agentes los rastrearon hasta que horas atrás lo ubicaron en un sector rural del cantón 24 de Mayo. Para evitar ser capturado, vivía solo y con otra identidad. Se encontraba realizando actividades en varias fincas y de esta forma pues pasaba desapercibido por el tema de la ruralidad.
Tras un allanamiento fue sorprendido al interior de la casa que compró hace 3 años sobre el sexto más buscado de la provincia del Guayas, de 55 años de edad. Estaba vigente una boleta de captura. Dedicaba que era principalmente jornalero, pues únicamente daba otros nombres y ahí pues no era identificado por la policía. Es el segundo más buscado de alta peligrosidad, capturado en este nuevo año, informó Iván Casamen. En otro tema, más de 1000 personas han sido sancionadas por no usar mascarilla en Quito. El problema se hace más evidente en el transporte público, donde hay quienes no usan el tapabocas de manera correcta, pese a la ola de contagios y las disposiciones del COE. El de ir en bus es parte de la cotidianidad de los quiteños. Pero ¿cuál es el riesgo? Más de uno dice que se ha contagiado en el transporte público y quisimos comprobar el porqué. Lo primordial aquí es el uso de la mascarilla, uso que no se hace de manera correcta. No es extraño ver entonces a quienes llevan la mascarilla por debajo de la nariz, quienes mejor se la colocan bajo el rostro o quienes mejor ya ni se la ponen, los que se llevan las manos a la cara sin la más mínima precaución. Todo esto es parte de la normalidad. Y aunque incomode a más de uno, el irrespeto a los cuidados mínimos contra el COVID no es general. Quizá allí radica la alta cifra de contagios. Y claro está, la autoridad no puede estar atrás de cada uno de los ciudadanos para que se pongan bien la mascarilla. Está en uno mismo esa responsabilidad que parece para muchos no existir. Luego los enfermos están en casa, pues si se contagian aquí, el virus prolifera en las viviendas. Pero analicemos. La Agencia Metropolitana de Control dice que en el 2021 alrededor de 1.100 personas fueron sancionadas por no utilizar mascarilla en Quito. Y en lo que va del 2022, al menos existen 11 sancionados. Y aunque hay multas, a muchos parece eso no importarles. Informó Marilyn Jaramillo. Con más frecuencia, delincuentes y sicarios utilizan armas de mayor alcance para cometer sus ilícitos. Son fusiles de alto impacto que pueden atravesar inclusive hasta paredes. ¿Por dónde ingresan esas armas? ¿Y qué tipo de controles ejecutan las autoridades pertinentes para frenar su tráfico? Más del 95% de los decomisos e incautaciones son en la ciudad de Guayaquil. Este miércoles, en la emisión estelar de su informativo La Noticia, les presentaremos un informe especial. Estamos de regreso con un hecho particular. Una bandada de más de 80 avestruces se apoderó de las calles céntricas de la ciudad china de Chonsu. La noticia no tardó en viralizarse en redes sociales. En los videos se observa a las aves paseando en medio de los autos ante la mirada atónita de los transeúntes. Según medios locales, las aves habrían escapado de una granja especializada en estos animales, luego de que la puerta de uno de los corrales no estuviera cerrada correctamente. La policía local, en conjunto con trabajadores de la granja, regresaron a las avestruces a su lugar de origen. Y bien, amigos, así nos despedimos, pero no cambien de canal porque enseguida el mejor programa deportivo del Ecuador, COP. Buenas noches.